Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Cristian Vanderdis de www.gratificados.com en Valencia, Venezuela, para comentarles un poco acerca del informe del 2007 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que parece que a los medios nacionales e internacionales simplemente no existió. Entonces yo trato de poner mi granito de arena para difundirlo un poco. No faltará quien diga que el informe de la ONU o yo defendemos a la FARC. El informe de la ONU da cuenta de numerosas atrocidades de la FARC, pero yo lo que quiero demostrar ahora es la escasa o nula credibilidad que tiene el gobierno de Uribe para señalar a nadie sobre ningún asunto ni legal, ni jurídico, ni de derechos, ni de nada. Bien, poniendo algunas de los puntos más importantes de este informe, que espero ponerlo al menos en dos partes. Primero que nada, señala las ejecuciones extrajudiciales. La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver, cosas todas estas, por cierto, denunciadas por Ecuador antes la incursión de Colombia en Sucumbíos. Qué casualidad, ¿no? Debe ser mera coincidencia. Y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimiento. Detención ilegal o arbitraria. Se registraron quejas por detenciones ilegales o arbitrarias en las que las órdenes de captura se basaron exclusivamente en testimonios de exguerrilleros que no habían sido debidamente corroborados por otros medios de prueba. En César, 11 personas fueron capturadas y presentadas ante los medios de comunicación como guerrilleros, para luego ser liberados varios días después por falta de pruebas. Lo mismo ocurrió con otras 12 personas en Santander. Algunas decisiones judiciales han cuestionado la imparcialidad de este tipo de testimonios, como los de exguerrilleros y exparamilitares que reciben beneficios económicos a cambio de las declaraciones. Tal fue el caso de un defensor de derechos humanos en Santander absuelto en marzo de 2007, que pasó 14 meses en prisión por las acusaciones infundadas de 2 guerrilleros reinsertados. Desaparición forzada. Las declaraciones de los líderes paramilitares desmovilizados habían revelado, al cierre del presente informe, la ubicación de 1009 fosas clandestinas en sus respectivas zonas de control o influencia. Esto ha permitido la recuperación de los restos de 1196 víctimas, la mayoría de las cuales no ha sido identificada. 440 víctimas fueron identificadas de manera preliminar y 118 cuerpos plenamente identificados fueron entregados a sus familiares. Ciertamente el proceso ha revelado la manera sistemática en que estos gravísimos crímenes fueron cometidos por los grupos paramilitares y el uso generalizado de la práctica de la desaparición forzada durante los últimos años en Colombia. Se continúa observando con preocupación que los nuevos grupos armados ilegales operan en los departamentos del Meta, Bichada, Guaviare y que siguen presentando acciones en Nariño atribuidas a las autodefensas campesinas Nueva Generación, como se mencionó en el informe de la Alta Comisionada de 2006. Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos. Adicionalmente, el país enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de desmovilización por el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. Las estructuras, intereses y modus operandi de estos grupos no son homogéneos y el uso de términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su gama de actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su denominación, constituyen fuente de legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra la población civil, como por ejemplo en los departamentos de Chocó,
Valle del Cauca y Putumayo. El uso extensivo de la denominación Águilas Negras por parte de varios de estos grupos, sin que aparentemente corresponda a una única estructura, contribuyó a desorientar y en ocasiones logró desviar la atención de su real incidencia. Por ello, calificar a todas estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad la complejidad, variedad y pluralidad y riesgo del fenómeno. La Fiscalía se encuentra al frente de las investigaciones contra jefes militares desmovilizados señalados de seguir delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Sus actividades afectaron notablemente a la población a través de homicidios, masacres, actos de limpieza social, amenazas de muerte y reclutamientos de menores, evidenciando la necesidad de un esfuerzo redoblado por parte de las autoridades para combatir a estos nuevos grupos e investigar sus posibles nexos con servidores públicos y poderes locales. De igual forma, la influencia económica de estos grupos tiende a estimular la corrupción en las autoridades. Debo recordarle que los paramilitares hospedados en Itagüí fueron extraditados, lo cual impide que sigan rindiendo testimonio acerca de las violaciones a derechos humanos, y los discos duros de sus computadoras y tarjetas de celulares desaparecieron misteriosamente. Las víctimas que buscan ejercer sus derechos en el marco de la ley número 975 de 2005 enfrentan obstáculos serios y muy concretos, comenzando por los riesgos para sus vidas e integridad. La Policía Nacional reportó 160 casos de amenazas de muerte contra víctimas que reclamaban sus derechos, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación registró 13 asesinatos de personas que lideraban la demanda de derechos de restitución de tierras y bienes. Los grupos indígenas y afrocolombianos, que representan un porcentaje considerable de la población desplazada, se han visto particularmente afectados, y esta situación se debe en parte a su ubicación en territorios estratégicos para la dinámica del conflicto armado y en parte por la marginación y discriminación que han sufrido. También se han visto afectados por proyectos productivos de gran envergadura impuestos sobre sus territorios colectivos, por normas que desfavorecen la explotación campesina tradicional, por el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, como represas que pueden afectar negativamente el medio ambiente, y, en ocasiones, por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos. En 2007 se registraron casos de homicidio de defensores y defensoras de derechos humanos, en particular de líderes rurales y de base. En Antioquia, Caldas, Casanare, Córdoba, norte de Santander, Putumayo y Sucre se conocieron casos cuya autoría fue atribuida a integrantes de la fuerza pública. Hubo casos atribuidos a integrantes de la FARC-EP en Antioquia, Arauca, Caldas y Putumayo, y a nuevos grupos armados ilegales en Antioquia, Bolívar, César, Córdoba, Putumayo y Valle del Cauca. También se conocieron casos de amenazas contra defensores en Antioquia, en Atlántico y Bogotá, y de robo de información en sedes de ONG de derechos humanos en Bogotá. Las sedes de la Defensoría del Pueblo en Bolívar y Santander también fueron objetos de robo de información. Algunos integrantes de las organizaciones que asesoran a víctimas del paramilitarismo en los procesos de la Ley 975 de 2005 también fueron víctimas de amenazas y hostigamientos y de cuestionamientos públicos a su labor, incluso por autoridades estatales, particularmente en Bogotá y Medellín. Más adelante continúa, la alta comisionada pidió el cese de declaraciones descalificatorias por parte de funcionarios públicos, las cuales pueden aumentar los riesgos para la vida y la integridad de los defensores. Datos oficiales del Ministerio de Protección Social hasta el cierre del presente informe registraron en el año 26 casos de homicidios cuyas víctimas eran líderes o miembros de sindicatos, 18 de los cuales eran maestros. Por su parte, los sindicatos registraron 34 víctimas. El contraste entre estos datos y las cifras acumuladas para periodos más extensos ha alimentado un intenso debate sobre los riesgos que enfrentan los sindicalistas en Colombia. Más adelante dice, de los 21 casos de investigación de homicidio de sindicalistas iniciados en 2007, hubo solo una condena. En 2007, la Fundación para la Libertad de Prensa registró un homicidio, 92 amenazas de muerte, 2 secuestros y 7 exilios. La oficina en Colombia recibió información sobre intimidaciones y hostigamientos que afectaron a los periodistas que cubren las audiencias públicas de los líderes paramilitares desmovilizados en Medellín, Barranquilla y Bogotá.